Continuamos con nuestra lección sobre el sistema de cadena de custodia. Es importante saber que todo proceso para autenticar la evidencia física de que la autoridad competente, en este caso el juez, la acepte como prueba, se basa en un sistema que tiene varios principios y que los investigadores, peritos y todo personal idóneo que tenga acceso a la evidencia debe guardar algunos principios. El principio de identificación. La cadena de custodia nos asegura que efectivamente la evidencia que fue descrita de manera objetiva por parte del policía, el técnico o el perito es la misma evidencia hallada en el lugar de los hechos. Por eso se hace una identificación objetiva, se hace una medición objetiva, se hace un pesaje claro, una descripción detallada acerca del tipo de evidencia y el cual va corroborado con la fotografía, con el croquis y con el informe escrito, para que no hayan ninguna duda sobre si es auténtica o no es auténtica. Igualmente, encontramos el principio de la integridad, que nos enseña a que la cadena de custodia hace demostrar que ese elemento es el que se recolectó en el lugar y que no ha sido alterado, modificado, suplantado o cambiado. Quiere decir esto que la cadena de custodia nos asegura que ese elemento o evidencia es íntegra y que no es otra. Además, si ha sufrido algún daño o algún cambio, debe ser porque en el proceso de análisis en el laboratorio pudo haberse sufrido por alguna aplicación de algún reactivo, pero esa integridad simplemente la va a demostrar el perito idóneo si sufrió algún cambio. Si a esa evidencia no se le ha hecho ningún análisis, ningún procedimiento por algún perito, debe ser íntegro en su totalidad. Igualmente, otro principio de la cadena de custodia es la preservación, que nos enseña que esta evidencia va a permanecer en el lugar adecuado bajo condiciones específicas de almacenamiento. Además que las personas que han tenido en sus manos han sido personas autorizadas para tener esta evidencia y por lo cual la evidencia se ha preservado en las mejores condiciones conforme lo establecen las mejores prácticas y los protocolos de cada país. Otro principio importante es la seguridad, en el cual nos muestra que ese elemento nunca ha tenido o ha estado en peligro de ser cambiado o dañado, sino que esa evidencia o elemento material probatorio siempre ha estado bajo seguridad idónea por personal calificado dentro de los estándares de las bodegas y laboratorios. Igualmente está el principio del almacenamiento, en el cual, bajo ciertos requerimientos técnicos, se ha guardado para conservarse hasta que sea llevado a la audiencia. Este almacenamiento nos asegura que en cualquier momento que alguna de las autoridades que tengan que ver con el caso y con la evidencia lo requieran, esta evidencia podrá ser puesta a disposición y va a estar guardada con mucha confianza en las condiciones que lo requiere cada evidencia. Igualmente, la cadena de custodia nos da un principio de continuidad, es decir, que desde el mismo momento en que fue hallada, luego en que fue documentada, identificada, recolectada y embalada, y además fue llevada y transportada a la bodega o al laboratorio, las personas que han tenido acceso han firmado. Ha habido una continuidad. En ningún momento se ha olvidado o se ha pasado de vista esa evidencia. Nunca se ha perdido. Al contrario, ha tenido responsables que de una manera a otra ha llevado la continuidad de una manera responsable, idónea y nos ha garantizado que esa evidencia ha estado en buenas manos
bajo los protocolos de cadena de custodia. Y también tenemos los principios de trazabilidad, es decir, está el historial de esa evidencia. Está la fecha, está la hora, están los pasos y cada una de las firmas de los responsables de la manipulación y el resguardo de esa evidencia. Así las cosas, la cadena de custodia nos asegura la autenticidad ante cualquier autoridad competente que la requiera y en especial en las audiencias de juicio oral para demostrar su autenticidad y ser aceptada como prueba. Debemos tener en cuenta que cada país, de acuerdo a sus lineamientos jurídicos, a sus protocolos y a los formatos que se han creado para asegurar la evidencia, se han establecido estos formatos o registros de cadena de custodia, en el cual aparecen datos básicos como la autoridad, el número de folio, el número de proceso, el lugar de intervención donde fue hallada, la fecha y hora del arribo de la autoridad competente, así como también el número asignado a esa evidencia, la descripción clara y objetiva de esa evidencia, la ubicación en el lugar donde fue hallada y exactamente la hora de la recolección. Igualmente, si esa evidencia fue documentada mediante escrito, mediante fotografía, mediante croquis o algún otro medio para asegurar su autenticidad. Igualmente, el tipo de recolección y embalaje, si fue manual, si fue instrumental y qué tipo de contenedor utilizaron. Asimismo, aparecen los nombres de los servidores públicos, la institución y cargo que tienen, la etapa en la cual intervinieron y la firma de ese servidor responsable de la cadena de custodia de esa evidencia. Asimismo, el traslado, por el cual es importante suministrar esa información de la manera en que fue llevada, por qué medio y cuáles fueron las recomendaciones específicas para preservar esa evidencia. Así las cosas, cuando esta evidencia pasa de mano a mano ante personal idóneo y calificado, deben aparecer la fecha y la hora en que cada servidor público recibe y entrega esa evidencia, su nombre, institución y cargo, el propósito por el cual fue recibida esa evidencia, que pudo haber sido para transporte, para análisis en laboratorio, para ser guardada en bodega, para ser trasladada a audiencia de juicio. Debe aparecer así cada una de la trazabilidad y la firma de cada servidor público. Igualmente, podemos encontrar que ese contenedor debe tener un rótulo. Como observamos a mano derecha, aparece los datos que debe tener ese contenedor y donde es plasmado un rótulo sellando su cierre y donde aparecen datos que deben coincidir con el formato de cadena de custodia. Este rótulo igualmente tiene la fecha, la hora, número de caso, número de folio, la identificación objetiva de ese indicio, el cual debe ser idéntico a como aparece en la cadena de custodia y obviamente debe aparecer el número o letra que fue asignado de acuerdo al método de búsqueda. En el caso de el país de Panamá, tenemos también su formato de cadena de custodia. Aunque pareciera diferente, tiene los mismos requerimientos mínimos y básicos para ser plasmada esa información en cada uno de los cuadrantes que se observan. Información vital para garantizar la autenticidad de la evidencia física. También se tiene el formato de cadena de custodia donde aparece el propósito y es que se establezca nombres, la disposición del cargo de la persona, la fecha y la hora, la entidad, el laboratorio, el propósito de la actuación, la observación y la firma que el técnico o perito deba colocar en este formato. Es importante que tanto el embalador como el que traslada, como el que recibe para análisis, quien hace el análisis, quien almacena, quien lo lleva para audiencia o para alguna consulta o para alguna asistencia judicial,
debe plasmar su nombre, sus datos correspondientes para garantizar la autenticidad. Es importante recordar que hay etapas y responsables de la cadena de custodia. Normalmente, quien llega de primera mano al lugar de los hechos es el policía primer respondiente. Quien procesa los indicios puede ser el policía con capacidades para el procesamiento o el perito del lugar de los hechos o técnico de escena. Igual cuando la evidencia se va a llevar a la bodega, al laboratorio o debe ser llevada a la autoridad competente de acuerdo al requerimiento, debe trasladarse por parte de policía, Fuerzas Armadas o personal especializado, depende de cómo esté el protocolo en cada país. Así los análisis de los indicios, también debe aparecer el perito o las instituciones con las áreas de análisis forense que deben hacer el respectivo estudio. Donde aparezca almacenado los indicios, también debe aparecer los datos del almacenista. Puede ser en las bodegas temporales o también llamadas transitorias y también en las bodegas generales, donde quedan al final estos indicios hasta que la autoridad competente disponga de ellos. Y también el traslado al tribunal, que normalmente va a ser por un policía o un investigador, depende lo que la autoridad estipule. Recordemos que en el registro de cadena de custodia siempre se deben colocar estos datos. ¿Para qué? Para garantizar la autenticidad. No olvidemos la identidad asignada, las formas en las que se documentó, las formas en las que se recolectó, el tipo de empaque o embalaje empleado, servidores públicos que lo procesaron e intervinieron, la forma de traslado y en su caso recomendaciones del especialista para realizarlo, y la continuidad y trazabilidad del indicio fuera del lugar de intervención. También es recomendable siempre realizar un formato de entrega-recepción de la evidencia física. Este formato de los indicios para entrega y recepción, aquí deben quedar los datos de los intervinientes, aparte de los datos administrativos. No olvidemos que siempre debe haber un inventario de indicios, tanto de quien entrega como de quien recibe. Aparecer también las condiciones de embalaje, si el embalaje cuando llega a la bodega o al perito ha sufrido algunas alteraciones o modificaciones externas, es importante dejar la constancia y algunos toman fotografía en caso de que vaya a haber algún inconveniente ante autoridad competente respecto a su autenticidad. Y los servidores públicos involucrados en la entrega-recepción deben dejar constancia, hora y fecha y firmas en que entregan y en que reciben. Muchas gracias.